que vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a concluir el capítulo 9, hermanos. El capítulo 8. Vamos a concluir el capítulo 8 del libro de Romanos. Y vamos a estar meditando en la porción que fue leída hace unos momentos. Romanos capítulo 8. Y el tema de hoy es seguridad eterna, la acción de Dios a favor de los creyentes. El capítulo 8, de principio a fin, habla de la seguridad del que está en Cristo. No obstante, los que están en Cristo tienen luchas, batallas espirituales y sufrimientos, pero están seguros. Ese es el gran tema del apóstol Pablo en este capítulo. Perder este enfoque nos puede llevar a aislar temas y palabras que pueden causar confusiones. Desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el verso 39, el gran tema del apóstol Pablo es la seguridad eterna del que está en Cristo. Pero esto de ninguna manera, hermanos, significa que los que estamos en Cristo estamos libres de luchas, de batallas espirituales, de sufrimientos, pero estamos seguros en sus manos. Creemos en la seguridad eterna de los creyentes. Una de nuestras doctrinas básicas como Iglesia Bautista Getsemaní es que creemos en la seguridad eterna del creyente. Es decir, que quien ha venido a Cristo para ser salvo, es salvo, hermanos. Algunos argumentan que afirmar que enseñar esta doctrina en una iglesia va a producir que los hermanos anden con una vida de libertinaje. Algunos dicen, no, pastor, si enseñamos esto y les decimos que cuando alguien viene a Cristo es salvo y salvo para siempre, lo que nosotros vamos a producir es que ese creyente que se sabe salvo, seguro en Cristo, va a vivir una vida de libertinaje. Sin embargo, también creemos en la santidad del creyente. También predicamos acerca de la disciplina divina ejecutada sobre aquellos que siendo hijos persisten en pecar. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, cuando alguien viene a Cristo y persiste en mantener su estilo de vida, si es hijo, la Biblia dice que Dios azota a todo al que recibe por hijo. De lo contrario, ese que persiste en pecar y no es tocado por Dios, la Biblia usa una palabra muy fuerte en Hebreos para decir que no es su hijo. La Reina Valera de 1960 lo traduce como bastardo y no hijo. Otros prefieren enseñar que la salvación se puede perder y con esto se espera una vida de obediencia y santidad. Entonces hay muchos creyentes que enseñan que la salvación en Cristo en realidad puede ser temporal, tan temporal como el creyente lo permita. Es decir, si ese creyente que confiesa a Cristo se porta mal, peca, hace algo feo, porque siempre se van sobre esa línea. El creyente que puede perder su salvación es alguien que va a cometer un pecado terrible. Puede ser codicioso, envidioso, ¿verdad? Pero eso como que no le quita todavía. Pero es cuando comete un pecado feo, entonces se le quita la salvación. Pero queridos hermanos, enseñar esto, que la salvación se puede perder, lo único que va a producir es una obediencia a conveniencia. Es decir, no es se convierte en una obediencia para no perder algo, en vez de una obediencia por amor y gratitud.
Y la obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia basada en la gratitud y en el amor que nosotros podamos cultivar a Él, con Él. No es una obediencia para, ay, tengo que portar bien para que no me quite Dios mi salvación. No, no hay manera, no existe eso en la palabra del Señor. Lo que nosotros leemos es esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero luego el apóstol Pablo va a hablar de los sufrimientos, de las luchas, de las batallas que nosotros experimentamos como creyentes a lo largo de nuestra vida. Algunas de esas luchas son propiciadas por otros, por terceros. Y hermanos, algunas de esas angustias que sufrimos son angustias que nosotros mismos causamos. Son consecuencias que nosotros mismos producimos en un estilo de vida que no se acerca a los principios de la palabra. Así que el apóstol Pablo, luego de escribir acerca del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente y su relación con él, el apóstol Pablo concluye con la realidad pasada, presente y futura del creyente gracias a su unión con Cristo. Queridos hermanos, ¿se imagina que todos los días amaneciéramos con esa inseguridad de Señor, ayúdame hoy a no perder la salvación? Miren, hermanos, regresaríamos a casa habiéndolo perdido todo. Pero gracias a Dios que esa no es la vida cristiana. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene efectos en esta vida y en la eternidad. Por eso dije, hermanos, que también la Biblia nos enseña que Dios al que recibe por hijo, porque es su hijo, porque es un hijo que sabe que debe andar en los caminos del Señor y no lo hace. Lo que Dios hace con ese hijo no es que lo rechaza, fuera de aquí, ya no eres mi hijo y te quito la salvación, dame al Espíritu Santo. Eso es muy humano, esa es la manera en que nosotros actuaríamos. Pero eso no es Dios. Es porque te amo y porque eres mío y porque no vives bajo mi voluntad. Viene esto. Más bien, dice el autor de Hebreos, que si el Señor no hace eso en la vida de una persona, no es hijo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la seguridad eterna. En primer lugar, vamos a hablar de los componentes de nuestra unión con Cristo. Y para eso me es necesario regresar al verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo nos deja ver que la base de nuestra seguridad de salvación, hermanos, no radica en nuestra obediencia, sino en el plan de salvación que Él mismo ha establecido. El sufrimiento es parte de esta vida. Sin embargo, no significa que cuando los creyentes sufrimos, Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros, o que Dios ha perdido el control sobre las adversidades que sus hijos experimentan en esta vida. Eso es muy común, hermanos, tener estos pensamientos. Porque nosotros pensamos que si somos hijos de Dios, la vida cristiana debería ser un caminar sobre pétalos de rosa. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra. Lo que nosotros miramos es que incluso los hijos amados de Dios experimentamos aflicciones como esta, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hay aflicciones, los hijos experimentamos aflicciones, los hijos de Dios, por supuesto, pero los hijos de Dios en medio del dolor experimentamos gozo y paz, como ese gozo que hoy Henry y Dulce nos transmitieron, riendo de su dolor.
Pero hay un gozo, hay un reposo, hay una quietud que no tiene explicación, a menos que usted tome la palabra del Señor para esto. ¿Cómo es que ellos hoy se levantaron y nos dijeron, el 24 de febrero nos enteramos que Jared venía en camino y el 24 de mayo nos dieron la noticia de que él había ido con el Señor y lo entregamos? No, los cristianos no somos masoquistas, hermanos, no disfrutamos el dolor, pero atravesamos el valle del dolor confiados en que el buen pastor que adereza mesa delante de sus ovejas es el mismo que ha prometido caminar con nosotros los valles sombríos. Así que, hermanos, el sufrimiento es parte de esta vida y no significa que el Padre amoroso nos ha abandonado. Por el contrario, Pablo afirma a través de 5 verbos que la seguridad del creyente descansa en la obra divina. Ahora, hermanos, debemos poner muchísima atención cada vez que leamos la Biblia, cada vez que ustedes lean la Biblia, siempre deben poner atención en el orden en que las palabras fueron escritas. Luego estudiar su significado y luego observar cómo todo esto encaja en el plan redentor. Y hoy vamos a hacer eso. Porque justamente en los versos 29 y 30 se ha desprendido una doctrina y que ahora es una moda teológica. Pero esto es muy interesante porque lo que hacen es desprender el verso 29 y 30 y la separan de todo el contexto de Romanos capítulo 8, del 1 al 39, y este es uno de los principales textos. Hacer eso, ¿verdad? Aislar de lo que Pablo viene hablando, nos va a llevar a concepciones interesantes, controversiales. Por eso quise decir que debemos prestar atención, porque para muchos esta gran doctrina comienza en el verso 30, pero en realidad lo que Pablo está hablando comienza en el verso 29, ¿verdad? Y comienza en el verso 1 de Romanos capítulo 8. ¿Cuál es esa doctrina? Hoy se le conoce como las doctrinas de la gracia. Para quienes se preguntan, no somos una iglesia bautistada, ¿verdad? Aprovechando que estamos en línea, no somos una iglesia bautista reformada. ¿Qué significa eso? Que no abrazamos las doctrinas de la gracia. Se conoce por no llamarlas con el nombre de quien promovió durante la Reforma Protestante este tipo de doctrinas. Porque no leer detenidamente el texto nos puede llevar a conclusiones diferentes. Así que, hermanos, debemos acercarnos al texto tal cual viene, y obviamente no es mi intención en estos minutos que a mí me quedan, ¿verdad? Desglosar esta doctrina, nos tomaría muchísimo tiempo, porque hay que hablar de la soberanía de Dios. De hecho, creemos en la soberanía de Dios, pero también creemos en la libertad humana, ¿verdad? Creemos en estos textos maravillosos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creemos que Dios en su gran paciencia, no queriendo que ninguno perezca, todos procedan al arrepentimiento. Creemos en textos como Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creemos en estos textos también, pero también creemos en lo que la palabra del Señor dice, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Creemos también este texto que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pareciera entonces haber una controversia entre esto, pero yo siempre voy a decir que la controversia está en mí, la controversia no está en la palabra. La controversia está en la manera en que yo interpreto el texto, no en el texto inspirado por Dios, ¿ok? Pero habría mucho que desglosar en eso, hay muchos estudios alrededor de esto, pero vamos a ir básicamente al texto de esta mañana. Dice así entonces 5 palabritas que el apóstol Pablo habla en esta porción. Dice, porque a los que antes conoció,
La palabra griega es muy interesante. Yo sé que algunos dicen, pero ni me la voy a aprender, ¿y para qué necesito que me pongan el texto griego? Bueno, hermanos, porque recuerden que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, y que muchas palabras que fueron traducidas a nosotros de repente tienen otra connotación, otro significado. Entonces, cuando los pastores decimos en griego, no es como para ponernos delante de ustedes como los grandes maestros de griego. El hermano Arturo sabe más griego que yo. Yo solo sé totonaco, así que no es por esto, ¿verdad? Es para que podamos ver esto. La palabra conocer en griego, proginosko, tiene dos significados. Y aquí no estoy hablando de dos interpretaciones. Estoy hablando estrictamente de dos significados. Número uno es presciencia, conocer de antemano, saber ya, conocer anticipadamente. Y número dos, elegir desde antes y seleccionar con anterioridad. Son los dos usos que tiene la palabra griega. Ahora, ¿cuál es el significado en el texto de Romanos capítulo 8? Porque dependiendo si yo tomo el primer significado o tomo el segundo, va a ser la ruta a seguir y ambas rutas no son paralelas, hermanos. Eso es algo interesante en el texto. Creo que voy a desarrollar toda una clase de esto y los voy a invitar, hermanos. Pero esto es de horas y horas de estudiar el texto. No son rutas paralelas, son rutas distantes. Porque a los que antes conoció, dos rutas. Conocer de antemano, saber anticipadamente lo que va a pasar, conocer anticipadamente lo que va a suceder. Y el otro uso es una acción. Una refleja un conocimiento. El otro tiene que ver con una acción. Elegir desde antes, seleccionar algo con anterioridad, separarlo. Es otro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, la palabra griega es proorizo, decidir de antemano, apartar desde un principio, y número dos, limitar, designar, predeterminar. De aquí entonces hay una doctrina que dice que Dios arbitrariamente, solo que le ponen soberanamente porque se escucha más espiritual, pero que Dios arbitrariamente, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que la mitad de este grupo se iba a quedar condenado y la otra mitad iba a ser salvada. Así llanamente. Se llama la doctrina de la predestinación, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió de entre todos los condenados a quién salvar y a quién dejar en la condenación. Bueno, eso suena muy lógico, eso suena muy interesante. Y yo he pasado las últimas semanas estudiando el texto, leyendo libros, escuchando predicaciones, y de verdad tiene mucha lógica esto. Pero para llegar a esta conclusión, habrá que torcer otros textos, ¿verdad? Para llegar a esta conclusión así, habrá que hacer esto con algunos textos para que encaje en esto. Pero mire lo que dice la palabra, que los predestinó no para un lugar, sino para un propósito, porque esto es otro de los elementos que se pasa por alto en la interpretación de estos textos. Primariamente el apóstol Pablo dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto muchas veces se pasa por alto, lo que Pablo está diciendo. Porque cuando Él dice que los predestinó, no dice primariamente que los destinó para un lugar,
los destinó para un propósito, y el propósito es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso significa, hermanos, que la razón por la cual Dios nos salvó es para que nosotros cada día más nos parezcamos a Cristo. No sé en qué punto perdimos la perspectiva del propósito de nuestra salvación. Porque yo me atrevo a decir que miramos nuestra salvación de manera muy terrenal. Por eso es que no vivimos agradecidos con el Señor, incluso por las cosas adversas que nos suceden en esta vida. Porque nosotros hemos limitado nuestra salvación meramente a esta vida terrenal, y es como que si Dios me salvó, en esta vida me tiene que ir de maravilla. Bueno, pregúntenle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos narró su vida terrible, hermanos. Apedreado, naufragaba de cuando en cuando, en ayunos, y no porque era día de ayuno y oración, era porque de verdad no había para comer, y él dice en ayunos muchas veces. Azotado, por muerto, y la tradición dice que él murió decapitado. Entonces nosotros podemos vivir en constante ingratitud, porque nosotros podemos reducir el propósito de nuestra salvación a un bienestar, ahora que esa palabrita está de moda. No me vayan a apedrear, hermanos. Pero no, nosotros no fuimos diseñados. Nosotros fuimos salvados para esto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La siguiente palabra es llamar. Llamar, nombrar, reconocer, invitar, denominar, llamar para una tarea. Y nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis esta expresión del Señor. ¿Y a qué nos llama el Señor? A ser conformes a su Hijo. Ese es el llamamiento de Dios, llamar al ser humano a restaurar la imagen con la que nosotros fuimos diseñados. Génesis capítulo 1 y 2, perdón, dice que nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado alteró esa imagen en nosotros, y ahora podemos ser restaurados a esa imagen a través de la persona de Cristo. Así que nosotros, hermanos, de día en día estamos en ese proceso de crecimiento. Dios está restaurando su imagen en nosotros. Algunos todavía no le agarramos bien a esa imagen, ¿verdad? Todavía nos hace falta un toquecito por ahí. Pero eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos está llevando de día en día a la imagen y semejanza de Cristo, a la estatura de Cristo. Así que cuando vengan los sufrimientos, recuerde esto. Cómo este sufrimiento, cómo este dolor, cómo esta angustia, cómo esta aflicción me acerca más a la estatura de Cristo. Pero no pasamos ese filtro. Nosotros reaccionamos. Porque si soy hijo de Dios, cualquier adversidad debería alejarla de mí. No, porque el camino de Cristo fue hacia la cruz y fue en profundo dolor y vergüenza. ¿Quiénes somos nosotros entonces para esperar que este llamamiento que Dios hace para nuestras vidas va a ser así, ¿verdad? En comodidad. Pero no solo eso, nos llama también, ¿verdad? Nos llama a ser como sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Cuando un pecador responde en arrepentimiento y fe y viene a Cristo, esta es la siguiente palabra, justificar. La palabra griega hace referencia a hacer justo, declarar justo, poner a paz. Número 2, hacer acepto, exculpar, tratar como justo. Número 3, poner a cuentas, poner en libertad.
Lo que Dios hace con un pecador que se arrepiente es que quita la sentencia que hay sobre su vida y lo declara justo. ¿Y qué significa eso? Que no hay más condenación sobre un pecador que viene a Cristo arrepentido. Que Él me hace acepto, que Él me trata a mí como si yo fuera el hombre más recto del mundo. Que ahora Dios, gracias a Cristo, me trata a mí como si yo fuera el hombre más justo del mundo. Gracias a Cristo. Pero no solo eso. Dice también glorificar. La palabra griega hace referencia a honrar, alabar, exaltar, enaltecer. Hay un salmo, creo que lo cantamos hace 8 días o hace 15, que dice que Él levanta del polvo al desvalido, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios con nuestra miseria. Nos toma de nuestra miseria y nos coloca en un lugar de honra, en un lugar de exaltación. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Note que el mismo grupo conocido es el mismo grupo glorificado. Los redimidos tienen la seguridad de que su posición en Cristo no sufre alteración a pesar de las luchas, debilidades, enfermedades, caídas, sufrimiento. Querido hermano, querida hermana, querido joven, Dios no te ama menos cuando caes. Su amor abiertamente haces algo o hago algo en contra de su voluntad, Dios no me ama menos. Cuando estoy luchando con mis debilidades y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos en ese momento entre si ceder o no ceder a algo que abiertamente sé que daña mi comunión con Dios, y mientras estoy en esa lucha y de repente caigo, Dios no me ama menos. Por el contrario, esto es lo que sucede. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben una cosa, hermanos? Incluso la manera en que nosotros muramos no nos quita nuestra condición de hijos. Yo sé que quizás a la mayoría, si no es que a todos, nos gustaría morir en la cama, ¿verdad? Dormiditos, así que no sufra. Porque, queridos hermanos, incluso la muerte violenta no nos quita la condición de hijos de Dios. Así que no es tanto la forma en que muramos, es a dónde vamos cuando morimos. Veamos entonces las verdades de nuestra unión con Cristo. Versos 31 al 39. ¿Qué pues? ¿Verdad? Vamos a ver las verdades de nuestra unión con Cristo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hablar en cuanto a nuestra relación con el Padre. Recuerden, Pablo está hablando de la gran seguridad del creyente y que a pesar de las dificultades y sufrimientos, nosotros los creyentes estamos seguros en las manos de Dios. Por si alguien quedó con dudas de los versículos 28 al 30, ahora el apóstol Pablo va a ampliar este concepto de por qué él predicaba de una seguridad eterna del creyente. Y aquí viene, en cuanto al Padre, nuestra relación con Dios el Padre ha cambiado para siempre. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Queridos hermanos, no hay, dice Pablo, absolutamente nadie mayor que Dios. Solo alguien o algo mayor que Dios pudiera arrebatarme de su mano. Dado que no hay nadie y no hay algo mayor que Dios, entonces dice Pablo, yo puedo estar seguro que si soy hijo para siempre. Mi relación con Dios, el Padre ha cambiado para siempre. Mirad cuál amor, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En segundo lugar, lean conmigo el verso 32 de Romanos 8. Dice, 32:8, dice, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios proveyó lo mejor que Él tenía, que fue su Hijo. Si Dios proveyó lo mejor cuando éramos pecadores, ¿cómo no va a sustentar nuestra vida hasta el final, hermanos? Es como si el rey sacó los mejores tesoros que tenía y los dio para nosotros. Pablo dice, ¿cómo no te va a sustentar en aquella vida, en esta vida, en medio de tus aflicciones, en medio de tus debilidades, en medio de tu dolor? ¿Cómo no va a enviar a ti el consuelo cuando sientas que Dios te ha olvidado? ¿Cómo Dios no va a descender con poder sobre ti, sobre esos desiertos espirituales? ¿Cómo Dios no te va a dar la fortaleza de su Espíritu Santo cuando estés ahí, quizás experimentando tus consecuencias o experimentando el dolor por causa de tu relación con Él? Pablo lo que está tratando de hacer es decir, queridos hermanos, si Cristo ya fue llevado a la cruz, ¿por qué tú piensas que Dios te va a abandonar en el transcurso de esta vida? Yo creo que si Pablo estuviera delante de nosotros, ¿verdad? Trataría de explicarnos cómo tú piensas que cuando no tengas trabajo, Dios te va a abandonar. ¿Cómo tú piensas que cuando estás ahí luchando con la adolescencia de tus hijos y no sabes, te sientes impotente, ¿cómo tú piensas que Dios no te va a traer dirección para formarlos en su temor? Quizá cuando un creyente esté experimentando dolor a causa de Cristo, perseguido, yo creo que Pablo le quisiera decir a ese creyente perseguido es, ¿cómo tú piensas que Dios te va a abandonar en esa celda si ya entregó lo mejor por ti? Eso nos debería a nosotros llenarnos de gratitud, hermanos, porque Dios entregó a Cristo cuando nosotros no lo amábamos. ¿Cómo entonces no nos va a dar todo lo demás? Número 3, lo leemos todos juntos, dice, no lo siento seguros, hermanos. Vamos a ir con el 33. ¿Quién? Hoy lo sentí como ese tsunami, hermanos, que se alejaron y luego ahí venían lentecitos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios ha pasado de ser mi juez a ser mi padre. Miren, hermano, no sé si esto les da gozo, pero es como si sobre un reo pesara una condena y no hay manera de salvarlo. Miren, es como ese reo que sabe que va a morir, ¿verdad? Y entonces el juez entra y en vez de consumar su condena, no solo le dice él es libre, sino ese juez toma a su hijo
y lo pone en esta cama donde él debe morir, y levanta al condenado y le dice, no te preocupes, mi hijo va a morir por ti. Ese es el Padre al que adoramos, el que tomó a su hijo y lo puso en mi lugar. En ese sentido, queridos hermanos, hoy que es Día del Padre, el pastor Arturo en su oración decía que cuando escuchan la palabra Padre, para algunos evoca experiencias muy feas, muy dolorosas. Para otros, ¿verdad?, trae momentos muy gratos. Queridos hermanos, la próxima vez que piensen en la palabra Padre, piensen en este Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo y lo puso en mi lugar. Así que ¿tú crees que Dios te va a reservar algo después de haber hecho eso? De verdad, dice Pablo, ¿tú piensas que Dios te va a abandonar en los momentos de debilidad si no te abandonó cuando tú no le amabas? Y aún así entregó a su Hijo, lo más glorioso, lo más excelso. Entonces podemos descansar en esto. Dios ha pasado de ser mi juez a ser mi Padre. En cuanto al Hijo, leamos el verso 34, leámoslo por favor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también intercede por nosotros. En cuanto a nuestra relación con el Hijo de Dios, Cristo intercede por nosotros. Querido hermano, cuando te sientas abandonado por Dios, recuerda esta verdad. El Hijo de Dios intercede por ti. Si lo olvidamos, pienso que es una ingratitud al ministerio de Jesús. En los momentos de dificultad, de debilidad, Él está intercediendo por nosotros. Si nosotros dejamos que las debilidades, las luchas, las tentaciones nos hagan sentir a nosotros, las pruebas de esta vida, nos hagan sentir a nosotros como Dios me abandonaste cuando más te necesitaba. Y vivir con ese sentimiento de ingratitud que nos llena de rencor y de tantas cosas, hermanos. Yo creo que en nuestro corazón hace que seamos ingratos. Mientras aquí estamos luchando en esta vida, tenemos al gran abogado que intercede por nosotros. Por eso es que la próxima vez que usted se sienta abandonado por Dios, también recuerde que está siendo ingrato al gran ministerio de Cristo. Porque Él pudiera responder desde el cielo, no te he abandonado, aquí estoy clamando por ti. Solo mantente firme, solo sigue fiel. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El amor de Cristo hacia nosotros es inalterable. No importa lo que estemos viviendo aquí abajo, tribulación o angustia. Queridos hermanos, a veces esa tribulación va a ser propiciada por otros, pero a veces esa tribulación también va a ser la que nosotros automáticamente nos ponemos delante tomando decisiones que no deberíamos, haciendo cosas que no deberíamos, y entonces a veces estamos atribulados, no por terceros, sino por decisiones que no tomamos con sensatez. Bueno, incluso cuando estemos en medio de tribulaciones o angustias propiciadas por nosotros mismos, pero primariamente Pablo está hablando de tribulación o angustia por causa de su asociación con Cristo, y él está recordándole a los creyentes de Roma, diciéndoles, no importa si ustedes llegan a morir con una muerte violenta, persecución, angustia. El amor de Cristo hacia nosotros es inalterable.
Es decir, cuando un creyente muere de una manera violenta y un creyente muere en su cama, no significa que Dios ama tanto al que murió en cama y al hermano que murió de una manera violenta, Dios lo ama menos, por eso murió así. No, eso está en nuestra mente, no en la Biblia. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Las experiencias presentes, por muy feas como estas que sucedan, debemos estar seguros que Cristo nos ama. Y en tercer y último lugar, en cuanto a nuestra experiencia terrenal, versos 36 y 37, léanlo conmigo por favor, dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses le dijo a los hermanos de Filipos que no solo se nos había concedido Cristo, pero con Él también se nos había concedido sufrir por causa de Cristo. Es decir, cuando nosotros vinimos a Cristo, en el paquete venía sufrir por causa de Cristo. Pastor, es que yo pensé que cuando yo fuera a la iglesia mi familia me iba a felicitar. Pastor, es que yo pensé que ahora que ya estoy yendo a la iglesia, de verdad, me iba a ir de maravilla. Pablo dice, bienvenido al mundo cristiano. Por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos perseguidos. Por lo tanto, participamos de los sufrimientos como una prueba de que le pertenecemos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El sufrimiento también es una prueba, es una demostración de que nosotros le pertenecemos a Él. Más bien cuando nadie nos rechaza por causa de Cristo, deberíamos dudar un poquito de esto. Pablo está diciendo que automáticamente cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, es natural que el mundo rechace a los creyentes. Hace unas semanas estuve en la UPBC en Querétaro y el pastor Nehemías Ruiz Nehemías Ruiz de Orizaba. Él nos presentó una situación, nos presentó un video de unos hermanos de la iglesia bautista, ahora no me acuerdo el nombre, pero es de una comunidad en Hidalgo. Es una comunidad en Hidalgo y los expulsaron de su comunidad. Esta es la razón, porque no participaron de los eventos tradicionales, ¿verdad? De la religión tradicional. Y los expulsaron de su comunidad. Pero no solo eso, hubo violencia física contra sus mujeres. Les quitaron sus casas y les quitaron su terreno. Y de la noche a la mañana, una iglesia de más o menos 120 hermanos fueron desterrados completamente. Los hermanos se movieron hacia otro pueblito en un auditorio. Así que imagínense 120 personas en un auditorio. Un solo baño para 120 personas, uno solo, incluyendo hombres, mujeres, niños, ancianos, todo. En una zona del auditorio, ahí cocinaban, sacaron algunas cosas del pueblito y lo que podían cocinar. Duermen en el piso, en las gradas del auditorio, ahí están nuestros hermanos. Gracias a Dios ya los reubicaron. Ahora están en Chalma, Veracruz. Y eso suena muy bonito, ¿verdad? Ya los reubicaron. No tienen drenaje, no tienen agua, no tienen luz. ¿Se imagina vivir eso? El pastor Nehemías
no sé de dónde, me consta que de su iglesia no fue, pero no sé de dónde sacó 21 albañiles y se los llevó una semana y les construyeron pequeñas casitas de 5 por 5 a donde están metiendo a la familia. Ellos llegaron y ¿saben qué fue lo primero que construyeron? Levantaron una carpa y es su templo. Ayer el pastor Nehemías, ahí en su estado de WhatsApp, subió un pequeño video donde los hermanos están cantando: grande gozo hay en mi alma hoy. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de su fe en Cristo, estos hermanos fueron violentados, fueron expulsados. Pero ¿sabe qué no les pudieron arrebatar? Su gozo en Cristo Jesús. No tienen escuela, no tienen derechos, ¿verdad? Pero Cristo proveyó para ellos. Ahora ahí tienen un espacio, van a construir su templo. Y a mí me emocionó mucho ver al pastor Nehemías. No sé de dónde sacó una camioneta este tipo y se llevó costales y costales de maíz, ¿verdad? No sé de dónde sacó una planta eléctrica, pero ya por ahí se la llevaron. Y cuando yo vi el video, tienen un grupo de alabanza bien bonito, puro violín, hermanos. No, hombre, yo quiero ir ahí. A mí me encanta el violín y el piano, ¿verdad? Y la batería. Si no me van a echar pleito terminando el servicio. No, me encanta el violín y el piano. Pero su grupo de alabanza es de puros niñitos. Y a pura guitarrita y a puro violín. Y ayer estaban cantando: grande gozo hay en mi alma hoy. Cuando yo escuché la historia me puse a investigar un poco más la situación. ¿Y saben quién nos vinieron a mi mente? Ustedes, hermanos. Yo dije, si esa fuera nuestra historia, si de un día para otro esa fuera nuestra historia de Iglesia Bautista Getsemaní con ustedes, hermanos amados, y alguien tomara sus casas, alguien tomara sus autos, alguien violentara a nuestras hijas, a nuestras esposas, y no tuviéramos la ayuda del gobierno, ¿verdad?, y nos expulsaran, yo dije, ¿cómo quisiera que los hermanos que nos conocen, que los pastores con los que tenemos relación, por lo menos tomaran el teléfono y nos dijeran: hermanos, estamos orando por ustedes? Yo como quisiera, ¿verdad? Que quizá algunos hermanos llegaran con cobijas, quizá con un poco de comida, y nos dijeran: hermanos, no tenemos espacio en nuestra casa, pero les traemos una torta, ¿verdad? Queridos hermanos, participamos de los sufrimientos seguros de quienes somos y queremos participar con ellos, ¿verdad? Queremos hacerles saber que somos un solo cuerpo y queremos que ellos sepan lo que el apóstol Pablo dijo, y ellos lo saben y a esto se han aferrado. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, Pablo dijo: yo estoy seguro de que ni la muerte, y él sabía que la muerte andaba rondando en su ministerio. Lo apedrearon, lo encarcelaron, lo apalearon. Así que él estaba seguro de esto. Él no estaba escribiendo este texto en medio de una comodidad, frente a una playa. No, el apóstol Pablo dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, no hay poder espiritual que pueda sobre los creyentes, ni los poderes demoníacos, ni siquiera los ángeles, ni lo presente, esta vida, hermanos, que con todas sus vicisitudes, dice Pablo, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
ni porque los destierren, ni porque les quiten sus terrenos, ni porque les destruyan sus casas, ni porque violenten a sus hijos o a sus esposas, o los maten en el mejor de los casos. Dice Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y saben, hermanos, ninguna en griego es, adivinen. No, hombre, hermanos, ya aquí hablan griego. En griego, ninguna es ninguna. Ninguna condenación pesa sobre mi cabeza, porque el Rey del universo se ha convertido en mi Padre. Y no hay absolutamente nada que me separe de Él. ¿Verdad que es mejor vivir en santidad por amor a Cristo que vivir una vida de aparente santidad para que no me quite algo? ¿Verdad que es vivir mejor en obediencia y gratitud a Dios porque Él me amó, que vivir una vida de obediencia y gratitud para que no me quite algo? Yo prefiero vivir así, hermanos, confiado en Él y no en mí. Queridos hermanos, vamos a participar con nuestros hermanos en esta región. ¿Verdad? Pronto les vamos a anunciar cómo. ¿Verdad? Los pastores, vamos a hacer un viajecito. Queremos ir a ver la situación de nuestros hermanos y luego decirles, hermanos, estas son las oportunidades. Queremos servir a nuestra comunidad de hermanos que sufre. Hay una iglesia perseguida del otro lado del mundo, pero quizá movilizarnos, hacer algo nos toma, ¿verdad? Nos puede costar mucho más, pero aquí los tenemos, aquí está la iglesia perseguida. Pero esta es la seguridad de la iglesia perseguida. Ni siquiera la persecución, hermanos, los va a separar del amor de Cristo. Y déjenme decirles una cosa. Nosotros pensamos que vamos a ir a ministrarles y a servirles. ¿Saben de qué estoy seguro? Que ellos van a ministrarnos. Yo pienso que cuando alguien decía, voy a ir a visitar a Pablo porque pobrecito está preso, ¿verdad? Ahí en la mazmorra. Voy a ir a servir a Pablo. Yo voy a llevar una tortita, una semita, sin pápalo, porque dicen que no le gusta a Pablo el pápalo. Yo creo que de solo de ver a ese hombre atrapado en la cárcel, en una mazmorra, cuando llegó el momento, marcado por las cicatrices, él era el que ministraba. Así que hermanos, vamos a hacer eso en un tiempito más. Qué glorioso Dios tenemos. Qué grandioso es nuestro Dios.